Fred y Rosemary West son una pareja de asesinos que se conocieron en 1968. A pesar de tener una carrera criminal conocida, Fred conseguía escapar de la justicia hasta que conoció a Rosemary, una adolescente de temer que se había expulsado de la escuela y su casa. Juntos, comenzaron una relación macabra que incluía prostitución, violaciones, torturas y asesinatos. En la casa número 25 de Cromwell Street, la pareja creó un ambiente de perversión y violencia donde llevaron a cabo sus acciones. ¿Quieres saber más sobre esta historia escalofriante? Sigue viendo Amantes y Asesinos. Cuando se conocieron en 1968, Fred tenía 27 años y una carrera criminal conocida, misma que lo había llevado más de una vez a la cárcel, aunque por delitos muy menores si se los comparaba con otros que ya había cometido sin que se le descubriera. Rosemary o Rose, como se le conocía popularmente, tenía apenas 15 y era una adolescente de temer, expulsada de la escuela y de su casa, autora de robos y otras tropelías. Así fue como se hicieron amantes. Fred, nacido en el campo, apenas sabía leer y escribir. Vivía en Gloucester desde los 15 años y trabajaba de lo que podía. Ya cargaba en su prontuario con 2 condenas, una por robo y la otra por abusar de un niño. Su primera mujer, Annie, había desaparecido misteriosamente. Rena Costello, la segunda, se casó con Fred embarazada de otro hombre. Así nació Charmaine, su primera hija, en 1963. Y juntos engendraron a Annie Mary, quien nació en 1964. En 1970, cuando Fred y Rose llevaban 2 años como amantes, Rena y su hija Charmaine desaparecieron del mapa. Fred le dijo a la policía que su mujer había huido con la niña, dándole a la menor Annie. Así las cosas, no investigaron el caso. Por entonces, en Gran Bretaña no había registro de personas desaparecidas. Y cuando alguien se iba de su casa, lo consideraban como una cuestión de la vida privada. Si la policía hubiera tomado cartas en el asunto, habría descubierto que Fred había asesinado a Rena y que Rose, para no irle a la saga, había matado con sus propias manos a la pequeña Charmaine. Despejado el obstáculo, Fred y Rose se casaron en enero de 1972. Y para junio tuvieron a Mae. Poco después alquilaron la casa del número 25 de Cromwell Street, cadena de perversiones. Para poder bancar el alquiler, se pusieron de acuerdo en que Rose ejerciera la prostitución. Fred acondicionó un ambiente en el segundo piso de la casa, al que llamaron la habitación de Rose. De esta manera, ella podría ejercer su oficio. El cuarto tenía una mirilla por la que Fred observaba el desempeño de su esposa. Más tarde, con la llegada de los videos, también la filmaría. En los años que siguieron, Rose quedó embarazada y dio a luz a 7 bebés de diferentes padres. Vivían todos juntos en la casa. También contrataron como niñera a una vecina de 17 años llamada Caroline Roberts. Fred y Rose se encaprichan con hacer un trío con ella, pero la chica se negó. Entonces la drogaron para poder violarla durante horas. Cuando por fin pudo irse Caroline, hizo la denuncia a la policía, pero la retiró meses después al comprobar que nadie investigaba. Sala de torturas. Además de acondicionar la habitación de Rose en el segundo piso, Fred montó en el sótano una verdadera sala de torturas para dar rienda a otras perversiones de la pareja. Tenía una cama con ataduras y otros artilugios. La estrenaron en 1973 con Annie Mary, la hija mayor de Fred, que por entonces tenía 8 años de edad. La ataron y la amordazaron para que Fred la violara mientras Rose observaba. Después se sabría que lo hizo durante 6 años hasta que Annie se escapó de la casa y de ese infierno. Fue así como entonces la reemplazaron por otra de las niñas, Heather, que poco después desapareció misteriosamente. Fred y Rose no denunciaron la desaparición. Había rumores entre los vecinos que dejaron de verla, pero la policía jamás investigó. Podrían haber descubierto que estaba muerta y enterrada en el jardín. Sin Heather,
Fred y Rose siguieron abusando de las otras niñas más pequeñas todavía. También las grababan en VHS. Una de las niñas le contó lo que hacían sus padres en el sótano y ésta se lo dijo a su madre. La mujer, muy preocupada, informó a la policía, pero no movieron un dedo para investigar. Seguro que son fantasías de niño, le dijeron a la mujer. Alquiler de habitaciones fatales. Para reforzar sus ingresos, el matrimonio comenzó a alquilar habitaciones de casa. Elegían muy bien a sus inquilinas para poder reforzar su círculo de acción criminal. Solo aceptaban adolescentes o mujeres jóvenes que hubieran huido de sus familias o escapado de un correccional de menores. Algunas se presentaban por necesidad a los requerimientos de Fred y Rose. Las que se negaban terminaban en el sótano, donde después de violarlas y grabarlas durante días, las asesinaban. Y luego de ello, las enterraban en el mismo sótano, donde el piso iba acumulando las marcas de los emparchados de Fred para tapar los pozos. También secuestraron a 2 estudiantes universitarias mientras esperaban las paradas de los colectivos. Las llevaron a la casa, las violaron y las mataron. Fueron las únicas 2 víctimas que se salían del perfil preferido por Fred y Rose. Teresa Siegenthaler y Lucy Partington, jóvenes marginales o sus propias hijas. La verdad sobre Heather. Fred y Rose llevaban casi 20 años en su raíz criminal cuando los investigaron seriamente por primera vez. En agosto de 1992, un vecino denunció a Fred por violación y crueldad infantil. Temiendo que Rose fuera su cómplice, los 5 niños que todavía vivían con ellos fueron puestos en hogares sustitutos hasta que se aclarara el asunto. En diferentes casas, 2 de ellos contaron lo mismo. Heather está en el jardín, decían y se reían. Cuando les preguntaron, respondieron que era una broma que hacían sus padres. Efectivamente, la justicia ordenó que registraran la casa, pero la policía actuó superficialmente y no encontró ningún cuerpo. Una detective insistente. La detective Hazel Savage no quedó convencida con la pesquisa. Siguió entrevistando a los niños para recabar más datos. El espectáculo de una cama con correas de abarrotes, las grabaciones porno encontradas en la casa y la mirilla en la habitación de Rose la habían convencido de que allí tenía que haber algo más. La detective insistió más de un año hasta que consiguió una nueva orden de registro en la casa de los West, misma que llevaba todo ese tiempo vacía, porque el matrimonio estaba preso a la espera del juicio por abuso y violación. El 24 de febrero de 1994, llegó a la casa del 25 de Cromwell Street a la cabeza de un grupo de policías armados con picos y palas. Excavaron en el sótano y en el jardín. Así las cosas, primero encontraron el cuerpo de una niña, después 3 fémures. En los días siguientes, desenterraron 9 cadáveres. En el interrogatorio, Fred confesó haber matado a Heather. También dijo que Rose no había tenido nada que ver. Hasta hoy se desconoce el nombre de algunas de las víctimas. Solo se identificó a Heather, a las 2 estudiantes universitarias, a la segunda esposa de Fred, Rena, y a su pequeña hija, Charmaine. Del resto de las mujeres muertas no se sabe nada. Siguen siendo cadáveres no identificados. Un suicidio y una condena. Fred y Rose fueron llevados a juicio en los tribunales de Gloucester el 30 de junio de 1994. Fred fue acusado de 11 muertes y Rosemary de 10. Ya estaban en pleno proceso judicial cuando Fred confesó también haber matado a su primera mujer, Anne McFall, a fines de la década de los 60, e indicó dónde había enterrado el cuerpo. Fred no llegó a escuchar su condena, pues el 1 de enero de 1995, Fred West se ahorcó en su celda de la prisión de Winson Green. Fue así como dejó una nota dirigida a su mujer. Nosotros siempre estaremos juntos por amor. Tú siempre serás la señora West para todo el mundo, porque es lo más importante para mí. Decía. Al pie de la carta, dibujó una lápida con una inscripción. Con amorosa memoria, Fred West, Road West. Descansa en paz, donde no cae la sombra. En perfecta paz, él espera a Rose, su esposa. Rosemary West
fue condenada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional en octubre de 1996. Conclusión. En conclusión, Fred y Rosemary West son una pareja muy popular de asesinos que se conocieron en 1968. Juntos, comenzaron una relación macabra que incluía prostitución, violaciones, torturas y asesinatos. Utilizaron su casa en Cromwell Street como un ambiente de perversión y violencia donde llevaron a cabo sus acciones. A pesar de tener una carrera criminal conocida, Fred logró escapar de la justicia hasta que conoció a Rosemary, una adolescente problemática con la que inició una relación peligrosa. La desaparición de su primera esposa y su hija, así como la muerte de varias mujeres y niñas, son atribuidas a esta pareja de asesinos.